hay, de cualquier manera, lo que podríamos denominar como un pedir noble, en el sentido de, por ejemplo, uno está en un trabajo que no le gusta y querría ejercer un talento y de algún modo lanza al universo como para que se den unas circunstancias que le permiten ejercerlo. Esto sería tal vez algo un poco distinto de este ámbito al que te has estado refiriendo. Tú y yo, que hablamos mucho, con mucha frecuencia, mucho y con frecuencia, hemos hablado de la diferencia tan importante que hay en la vida entre el qué y el cómo. Cuando una persona me habla de la situación con su pareja, cuando una persona me habla de la situación de su trabajo, y que, por ejemplo, el trabajo no lo aguanta, que si pito, que si flauta, que le gustaría cambiar de trabajo, tú lo que me comentas lo dice mucha gente. Oye, pues yo voy a centrar mi cabeza, mi mente, en una nueva actividad laboral que me permita dejar esto. Bien, yo mucho antes que eso, lo que invito a la gente, porque me lo invito a mí precisamente en todas las experiencias de mi vida, oye, ¿y por qué en lugar de plantearte otro qué, en lugar de este otro, qué hago, qué dejo de hacer, qué pasa, qué deja de pasar, en lugar de centrar tu atención en el qué, ¿por qué durante un tiempecito, entre comillas, no centras tu atención en el cómo? ¿Por qué no centras tu atención en el cómo? ¿Por qué no centras tu atención en cómo estás viviendo ese qué? ¿Cómo estás tú viviendo ese trabajo? ¿Cómo estás tú viviendo esa relación? ¿Cómo estás tú viviendo la experiencia que sea? Porque esa experiencia no es casual. Es decir, esa experiencia de que tú estés desarrollando esa actividad laboral no procede del mundo exterior, procede de tu propio mundo interior, procede de tu conciencia. Lo ha creado tu conciencia. Y si lo ha creado tu conciencia es por algo. Y por tanto, más que pensar en dejarlo, que no digo que no lo pienses, pero en fin, más que obsesionarte con eso, donde entiendo que tenemos que centrar nuestra atención es en el cómo estoy viviendo ese qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo este jefe? ¿Por qué tengo estos compañeros? Si me están, por ejemplo, yo que sé, haciendo incluso bullying, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Ese cómo es lo que es realmente importante. Claro, la mente lo que nos dice, oye, si no estoy a gusto aquí, me voy a otro sitio. Pero es que puede ser que en ti haya algo, en lo que tú realmente eres, haya algo que por más sitio que te vayas, sigue estando en ti. Porque aunque te vayas de una cabaña a un palacio, tú sigues siendo tú. Y estoy hablando del tú, no del yo físico, mental y emocional, sino de lo que realmente eres. Entonces puede ser que estés en una permanente huida hacia adelante, que realmente no está llevando a ninguna parte. Entonces yo creo que tiene mucho más sentido común y desde luego más conciencia, más que obsesionarnos con cambiar, el centrarte en el cómo estoy viviendo este qué y a partir de ahí a ver qué es lo que vas dilucidando sobre ese sentido profundo de lo que estás viviendo, el por qué y para qué estoy viviendo eso. Puedes encontrar cosas en un ámbito muy delicado, por ejemplo, que es el ámbito del maltrato, tantas mujeres maltratadas. Claro, si te está maltratando tu pareja, es obvio que tú lo que quieres es dejar a la pareja. Te será difícil, porque, en fin, todos sabemos todo lo que pasa, pero bueno, vamos a suponer que finalmente, por fin, se produce la separación, se produce el alejamiento y ya te quedas con ese energúmeno, ya lo dejas a un lado. Bueno, cuando el proceso de maltrato ha terminado, a mí me gusta comentar, con muchas mujeres lo he hecho, digo, oye, tienes que centrarte en algo más que el puro qué. Tienes que preguntarte más cosas. Tienes que centrarte en el cómo y tienes que centrarte en el para qué y el por qué de esa experiencia. Claro, eso no significa que yo esté justificando al maltratador, ¿no? El maltratador es un canalla, punto. Pero ¿por qué en tu vida ha aparecido ese canalla? ¿Por qué? Y la solución no está, aunque sea algo natural, la solución no está en solo, eso no es solución suficiente en dejar al canalla. Y ahora ya estoy libre para tener otra pareja, para tener otras experiencias. Esa no es la solución. Eso es una solución insuficiente, eso es quedarse a media. Esa persona tiene en ese momento que, una vez que se ha liberado del canalla, tiene que preguntarse en conciencia, ¿por qué yo vivo esto? ¿Qué hay en mí que hace que haya vivido esta experiencia? Y ahí, Francés, suele aparecer con mucha frecuencia lo que yo llamo la bola, por decirlo de alguna forma. Es decir, en ti, en lo profundo de ti, hay una bola. Una bola que, de alguna forma, es la que está generando experiencias que te llevan a ser víctima. Insisto, bajo ningún concepto esto justifica al canalla.
Pero hay que tener en cuenta que muchas personas que sufren maltrato, y ya no solamente que también, por supuesto, las mujeres, sino a veces es el maltrato por parte de los hijos, padres, ya no en este caso mujeres, hombres, que son maltratados por sus hijos, o el maltrato de tus compañeros de trabajo, o el maltrato de tu familia, de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, el ninguneo, la falta de reconocimiento, el desprecio, el mirarte por encima del hombro. Cuando esas cosas suceden, ciertamente tú lo que dices, bueno, pues me cambio, me voy, cambio de... Pero eso no es suficiente. Tienes que preguntarte qué está pasando ahí. E insisto, al preguntarte, al introspeccionar en ti, puede ser que encuentres una bola. ¿Esa bola qué es? Esa bola es algo que tienes en tu presente. No forma parte del pasado. Si forma parte del pasado no te afectaría. Forma parte del presente. Y esa bola se originó en ti como consecuencia de experiencias que viviste en el pasado, pero cuando el pasado fue presente. Porque claro, el futuro jamás existirá ni ha existido. Pero el pasado existió cuando fue presente. Tú ahí viviste unas experiencias y las experiencias se han incorporado en ti y las experiencias se han incorporado en mí. Bueno, pues esas experiencias vividas en el aquí y ahora, en el momento presente, las hemos incorporado y mira por dónde son experiencias que han generado en nosotros una especie de bola, que es la bola del victimismo. En el caso del maltrato de mujeres, la experiencia de muchos terapeutas y mi experiencia, que no soy terapeuta, es que esa bola, en muchos casos, está originado por experiencias que tienen que ver con el abuso sexual de esa mujer por parte de su padre, por parte de su abuelo, por parte de su tío, por parte de su hermano, por parte de alguno de sus hermanos, cuando era una niña o cuando era una adolescente. Y esa niña vivió esa experiencia en el momento presente. No un tema ahora que tenga que empezar, no es que lo vivió, y como lo vivió se le quedó incorporado. Y vivió a lo mejor en silencio, esos tocamientos, esos abusos, el tenerlo que vivir en silencio, porque se daba cuenta que ahí estaba ocurriendo algo raro, pero no se atrevía a manifestarlo. O cuando la niña o la adolescente se atreve a manifestarlo, normalmente lo hace a la madre. Y la madre normalmente lo que le dice, anda niña, eso son fantasías tuyas, anda ya niña, eso es que lo has interpretado mal. Aunque en muchos casos la madre es consciente de lo que está ocurriendo, lo que pasa es que la madre tiene miedo de que como eso aflore, como eso se ponga sobre la mesa, la familia explota y a partir de ahí ¿qué va a ser de nosotras? Y piensa, no, es que no solamente es por mí, es que es por mi propia hija, porque como esto lo manifieste, que el papá está abusando, imagínate, nos tenemos que ir a vivir a casas distintas, no tenemos ingresos, no tenemos dinero, ¿qué va a ser de nosotras? Y por miedo, pues dice, anda niña, eso son cosas que te estás inventando. Pero claro, eso queda en la niña. Lo ha vivido como experiencia en el momento presente y queda en la niña, queda en la adolescente. Y eso es una bola de victimismo. Y esa bola de victimismo es lo que hace que tú sigas por la vida como víctima. Y cuando te enamoras, de forma inconsciente, no es algo que estés mentalmente, lo que te llevas es a enamorarte de un canalla, es decir, te lleva a enamorarte de alguien que te trate como víctima, porque tienes incorporado el victimismo en ti. Y cuando por fin te has liberado del canalla, yo le digo a esa mujer, es el momento en el que entres en ti para encontrar lo que sea. Y si lo que encuentras es esa bola, por favor, toma conciencia de ello. Porque como la bola esté ahí y tú no tomes conciencia, lo que te va a pasar es que te van a seguir maltratando en el devenir del aquí y ahora. Y me dice ella, no, Emilio, no, porque yo ya no me voy, yo ya más pareja, después de la experiencia, las parejas han acabado en mi vida. Pero da igual, no va a ser la pareja porque ya no vas a tener más, dice, pero van a ser tus hijos. Que cuando tengan 12, 14, 16 años te van a ningunear y te van a maltratar y tú vas a decir, oye, pero yo qué he hecho con mi hijo o con mi hija para que me traten así. No se trata de que tú estés haciendo o no haciendo, es que en ti llevas esa bola del victimismo. Y si no son tus hijos, serán tus compañeros de trabajo y si no, serán tus familiares. Entonces lo que tienes que hacer es tomar conciencia. Entonces, más que perdernos en el mundo exterior de la mente, más que estar siempre pendiente del qué, más que decir, bueno, pues esta pareja me maltrata, la dejo y busco otra, que perfecto, no digo que no, pero eso es insuficiente. No es suficiente, tienes que ir más allá, tienes que centrarte en ti y buscar en ti, porque es en ti donde está el origen, realmente la causa y el origen de todo lo que está pasando en tu vida. La profundidad de esto es que en relación con cualquier cosa que sintamos de pedir algo, se puede hacer esta introspección, ¿no? La persona que quiere una abundancia material, por ejemplo, ¿y por qué la quiere, no? Y en todos los aspectos, uno tiene que tener éxito. A ver, ¿por qué quiere uno tener éxito? Es decir, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Hay un aspecto francés, por ejemplo, que es muy directo. La persona que está enferma. La persona que está enferma quiere estar sana. Vamos, algo más normal, ¿verdad? Totalmente normal. Pero yo digo, perfecto, si a mí no me parece, por supuesto es normal que quiera estar sana. Pero no te conformes con buscar la salud de la forma que tú consideres oportuno. Métete dentro. Porque la enfermedad no es casual. Ni la enfermedad, ni como tú bien dices, nada. Nada es casual.
tiene un sentido profundo en tu vida. Y esa enfermedad, como hemos compartido en alguna ocasión, nos hemos acostumbrado a tratarla por los síntomas. Y perfecto, yo como voy a decirte que no vayas al médico, allá tú, ¿no? Con los medicamentos, los tratamientos, pero esa medicina tradicional lo que hace es ir al síntoma. Perfecto, pero por favor no te quedes ahí. Busca, porque esa enfermedad la estás generando tú desde tu proceso conciencial y evolutivo. Y es válido para la enfermedad, es válido para el maltrato y es válido, como tú bien dices, para las circunstancias y experiencias de la vida. Hoy ya la ciencia empieza a comprender que todo lo exterior tiene su causa y su origen en el interior. No hay dualidad, porque lo interior provoca lo exterior. Esas experiencias que tú provocas en el exterior como experiencias alimentan tu proceso conciencial interior y es una retroalimentación continua. Pero el desencadenante, el origen y la causa, está siempre en el interior. Por lo tanto, si pedimos algo al universo desde la bola, el universo es más sabio que nosotros y puede no atender la petición de la bola, sino algo más profundo de lo que igual la persona ni es consciente y que necesita para su evolución. No tenga ninguna duda, y esto puede explicar las desincronías entre lo que uno pide y lo que recibe. No tenga ninguna duda que si, por volver al ejemplo del maltrato, esa señora que tiene esa bola dentro, por mucho que pida tener una pareja, y por supuesto una pareja que no la maltrate, pongamos por caso, lo que va a encontrar mientras que tenga esa bola dentro es más de lo mismo. Es así de sencillo. Me gustaría añadir una reflexión a raíz de esto que hemos estado comentando, porque algo en lo que se basa bastante el tema del tú pide que se te dará, ¿no? La famosa frase de Jesucristo de pedid y se os dará. Es uno de los referentes, ¿no? Por milagros en que produjo como abundancia. Lo que a mí me llama la atención, porque si miras un poco el contexto este de pedid y se os dará, es un contexto iniciático, es un contexto de oración o de querer comunicar de algún modo con el Padre o de desolación del alma y bueno, tú pide que te atenderá el Padre de algún modo, ¿no? Es un contexto que no tiene nada que ver con esta petición de abundancia porque sí, ¿no? Y en cambio hay otro contexto que mira por donde nadie saca nunca a relucir, que es cuando hay ese personaje rico que quiere de algún modo encontrar al Padre y le dice a Cristo, y Cristo le va diciendo cosas. Y el hombre va haciendo lo que Cristo le dice y al final dice, bueno, pues, ¿qué más puedo hacer? Porque aún no lo he encontrado. Y es cuando Cristo le dice, vende todo y reparte el dinero entre los pobres y sígueme, ¿no? Por lo cual ahí tenemos la antítesis a este pedir, a este para mí. Es, de hecho, una instrucción de renuncia, ¿no? Que también lo encontramos en las tradiciones del discipulado, en que tantos discípulos dejaban la vida cotidiana y se ponían ahí en un ashram, por ejemplo, con un maestro, y era la renuncia total incluso a las riendas de la propia vida. O en otro ámbito, cuando tú hablas de la vida austera, de la vida sencilla, que es como también esta antítesis del pedir y pedir, ¿no? ¿Tienes algo que añadir a esta reflexión? Tú has utilizado un término que es que el pedir y se os dará, el buscar y hallaréis. Tú dices que está en un contexto iniciático. Y es cierto que está en un contexto iniciático. Y tiene que ver con lo que venimos hablando. Cuando la mente escucha esto, lo hace suyo. Pero esto no está dirigido a la mente. Esto no tiene nada que ver con la mente, nada que ver en absoluto. No es la mente la que pide y halla, mentira. No es la mente la que busca y encuentra, mentira. Eso va dirigido a otra cosa totalmente distinta. ¿A qué? A lo que eres. La mente es el sistema operativo del coche, la consciencia es el sistema operativo del conductor. Esto va dirigido a la consciencia. La conciencia tiene poder, un poder inmenso. Esa capacidad de mover montañas de la que habla Jesús no es para la mente jamás va a mover montañas, es para la consciencia. Pero por supuesto la consciencia nunca se va a plantear mover montañas. La conciencia no entra en este tipo de juegos y ficciones mentales, no entra en el lío del mundo físico y material. No. La conciencia se ocupa de las cosas realmente importantes. Y es en las cosas realmente importantes donde tenemos el poder. Y tenemos el poder para hacer nuestra vida, pero desde la consciencia, no desde la mente. Y suele pasar con muchísima frecuencia que si una persona, vamos a poner un símil, tomara conciencia de su poder en consciencia, a lo mejor no lo utilizaría
Porque lo que le permite hacer la consciencia es lo contrario de lo que quiere su mente. Porque el pedir y se os dará, en el lenguaje de la mente, en el lenguaje del ego, lleva a la riqueza. Lleva a vivir estupendamente, a poder viajar, al tener, al acumular, a tener una posición, a tener éxito, al reconocimiento. Eso pertenece al ámbito, no sé, por decirlo de alguna forma, de la magia negra. Eso no tiene nada que ver con la consciencia, porque la consciencia utilizará su poder precisamente para el desprendimiento. El poder de la consciencia te llevará al vaciamiento. Ese es el poder que tiene la consciencia. A que dejes, a que sueltes, a que vivas una vida sencilla, a que te des cuenta que lo que posees te posee. Eso es lo que te dice la consciencia, no lo que te dice la mente. Lo que te dice la conciencia es que necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. La mente te dice que necesitas mucho y lo mucho que necesitas lo necesitas mucho. Entonces estamos hablando de un poder que no es el poder de la mente. En todos los textos espirituales, de ahí la importancia del término iniciático, por decirlo de alguna forma, pero para que se comprenda que no tiene que ver con el ámbito mental. Estamos hablando de otro ámbito distinto. Y se produce esa paradoja de que si una persona se diera cuenta de todo, habría muchas que no querrían utilizar el poder de la conciencia porque es precisamente todo lo contrario de lo que su mente desea. Es un camino totalmente distinto. Eso sí, la experiencia de tanta gente a lo largo de la historia es que en esos caminos, el camino de la mente, con su percepción de lo que es pedir, de lo que quiere, de lo que desea, y el camino de la consciencia, que lo que te lleva es a vaciarte, a despojarte, a vivir libre de cargas, a vaciarte. Esos caminos, el de la mente, te lleva siempre al sufrimiento. Siempre, siempre, siempre. Y este camino te libera. Y te libera también del sufrimiento. A partir de ahí, que cada uno es cada uno y haga cada uno lo que le dé la gana. Para acabar con este tema, Emilio, me gustaría que nos dirigiésemos a algunos buscadores espirituales que tal vez, oyendo esta charla, les ha caído un poco a los pies en el sentido de que hay muchas personas, ¿no?, en el ámbito del camino espiritual que algo que se encuentran son las típicas dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? El fenómeno tan extendido de, ostras, desde que me he metido en el ámbito de la espiritualidad y que cómo cuesta el tema de salir adelante, ¿no? Y bueno, ahora más o menos había empezado yo a creerme esto de la abundancia y del pedir y tal, y ahora escucho a estos dos. Y de algún modo es como que no, como que vuelven a echarme para atrás esto de la abundancia, que por favor, que ya me toca a mí vivir un poquito mejor, ¿no? Entonces, un poco en consideración a este paradigma del buscador que no llega a fin de mes. ¿Qué mensaje final de apoyo o de contextualización podríamos dar en esta circunstancia tan habitual? En primer lugar, nos reímos, obviamente, desde el respeto, ¿no? Porque es verdad, eso le pasa a muchísima gente lo comparte conmigo. Nunca se me hubiera ocurrido llamarlo el buscador que no llega a final de mes, pero está muy bien definido. Bueno, a las personas que andan en el ámbito de la consciencia, es decir, ya no se mueven solamente en el mundo de la mente y empiezan ya a moverse en ese otro ámbito. Lo que yo comparto con ella es lo siguiente, viene al hilo de lo que venimos compartiendo. Nada es casual. Nada. Eso los maestros espirituales lo han manifestado diciendo que ni un pelo de tu cabello se cae sin la voluntad del Padre. Es una forma de decir, nada es casual. Todo tiene su sentido profundo. Y si no llegas a final de mes, tiene su sentido profundo. Ese sentido profundo no es el machaque. No es que la vida te quiera aquí. No. Tiene que ver con lo que tú, desde tu proceso conciencial, realmente necesitas. Y esa dificultad económica para llegar a final de mes, la estás creando tú. Yo sé que esto, otra vez, como antes hablábamos del tema del maltrato, yo no justifico a nadie, es decir, yo no voy a justificar a la élite, yo no voy a justificar a la banca, te pongamos por caso, que no voy a justificar a los que echan a la gente de su trabajo, a los que dan salario de miseria y explotan, no estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que si tú estás viviendo eso, tienes que profundizar en ti. Con independencia que te plantees buscar otro trabajo, cambiar de situación, tienes que profundizar en ti. Y en el ámbito del dinero, el dinero es una energía. Vamos, de hecho, todo lo que el hombre toca y enfoca, todo lo que el ser humano toca y enfoca, es energía. Y el dinero es una energía. Y como energía, el dinero es infinito.
Ya sé que los economistas decimos no, que hay muy poco dinero y que no hay dinero suficiente para pagar la deuda. Pero como energía, el dinero es infinito. Y como energía, el dinero que llega a ti, como cualquier otra energía, como cualquier otro, es exactamente el que tú requieres para lo que tienes que vivir en tu proceso conciencial evolutivo. De tal forma que si te está costando trabajo llegar al final del mes, céntrate en ti y busca en ti eso qué sentido profundo tiene. Puede ser que en el momento en el que encuentres ese sentido profundo, precisamente el exterior varíe y empieces a tener unas circunstancias laborales distintas que te permitan ya no estar con esos agobios a final de mes. Pero tienes que meterte en ti. ¿Qué sentido tiene? Y le digo lo mismo a las personas que ya empiezan a estar en el ámbito de la conciencia y no tienen dificultades para llegar al final de mes, que también se lo planteen, que también se lo pregunten. Porque cuando una persona, entre comillas, le llega bien a final de mes y tiene un dinero que le sobra, no hay muchas, pero hay algunos, también tiene que preguntarse el por qué y el para qué de eso. Y ese por qué y ese para qué a lo mejor le lleva a una reflexión íntima que tiene que ver con el uso que está haciendo de ese sobrante. Y el uso de ese sobrante, posiblemente la vida no te está dando ese sobrante para que ahorres. Posiblemente no te está dando ese sobrante para que acumules, sino para que lo que tú en consciencia crees que estás ya alcanzando, te está poniendo delante de la prueba del 9, es la prueba del algodón. Oye, si tú de verdad estás ya en el ámbito de la conciencia y tú estás llegando a final de mes con tranquilidad y te sobra dinero, la actitud en conciencia, ¿cuál es? ¿Meterlo en una cuenta bancaria? ¿Ahorrar para pagar una hipoteca y tener una segunda vivienda? ¿Eso es la actitud consciente? ¿O la actitud consciente es compartir? Es un dilema y de verdad, dicho en lenguaje de la mente, ¿qué dilema es el más tremendo, Francés? ¿Cuál es el más tremendo? ¿El de que tú no llegas a final de mes y buscas el por qué y el para qué, pero no llegas a final de mes? ¿O el que vive tranquilamente porque sí llega al final de mes? ¿Qué estás haciendo con eso? Ese por qué y para qué en tu vida. El dilema es tremendo, porque el que no llega, no llega, pero el que llega y acumula, evidentemente está optando en libertad, cada uno es cada uno, pero está optando por un camino en consciencia que no tiene nada que ver con esa conciencia que puede él pensar que está llegando a su vida. Se están manteniendo los paradigmas del retener, del acumular, en lugar de compartir. Es todo un dilema, Hablamos mucho de los que no llegan a final de mes, pero ojo con los que llegan sobrados a final de mes y lo que se dedican es no a compartir, sino a acumular. En el libre albedrío cada uno hace lo que le dé la gana, pero desde el punto de vista de la conciencia y de la evolución de la conciencia, eso tiene consecuencias, claro. Muy bien, pues gracias por este compartir. Muchísimas gracias, Francés.